Sigan, por favor, ubíquense los que vayan llegando en los primeros puestos. Bueno. Bueno, buenas noches muchachos, ¿cómo están? Cordial saludo, bienvenidos a este espacio académico de conversación, debate, propuestas, interrogantes y demás. La conferencia general, el título es Derecho Penal en el contexto de las nuevas tecnologías. Ustedes me imagino que ya habrán o estarán en semestres donde habrán tenido algún contacto con el derecho penal. Entonces nosotros con el doctor Jonathan vamos a abordar algunos temas que son relevantes dentro de la práctica jurídica y de fenómenos muy específicos, muy actuales, y más que hacer un desarrollo de una materia o de una clase acá, es hablar o proponerles a ustedes, generarles inquietudes para que en sus clases puedan ser desarrolladas o por ustedes mismos. Esta noche contamos con la colaboración, la presencia del doctor Jonathan Delgado Triana, abogado especialista en Derecho Penal, magíster en Derecho de las Nuevas Tecnologías y Protección de Datos Personales de la Universidad Sergio Arboleda, juez de paz de Bogotá, abogado del área jurídica policiva de la Secretaría de Gobierno de Bogotá y docente universitario. La exposición del doctor Delgado estará enmarcada dentro de lo que son los delitos sexuales. Y segundo ponente será el suscrito, quien les habla, Juan Carlos Rodríguez Rodríguez, jefe de área de penal de la universidad, abogado, litigante, especialista en derecho penal, especialista en derecho de las fintech. Por favor, los que vayan llegando, hola, sí, aquí adelante les podría pedir el favor para que se vaya llenando. Buenas noches. Por favor, las personas que vayan llegando, ubicarse en los primeros puestos. Bueno, doctores, buenas noches para las personas que van llegando. Esperemos que sea una charla amena. Doctor, buenas noches. Qué gusto verlo. ¿Cómo está? Bueno, doctores, les voy a rogar que guardemos un poco de silencio. La charla, sé que vinieron porque sus docentes de pronto les han pedido la colaboración de estar acá, pero haremos todo lo posible con el doctor Jonathan de que sea una charla que les guste, ¿vale? Que no sea una clase ladrilluda, ni muchísimo menos, sino de que podamos hablar, debatir, cuestionarnos y demás, ¿vale? La conferencia que yo les traigo propuesta esta noche está titulada como Big Tech, redes sociales y la responsabilidad en la era de la victimización digital. Precisamente la primera parte de esta explicación no tiene que ver con derecho penal, después la iremos aterrizando. Quiero, no sé, para las personas que de pronto están enteradas de noticias y demás, si tuvieron el conocimiento de una sentencia en un tribunal de Los Ángeles y uno en Nuevo México condenando a Meta, la matriz de Facebook e Instagram y WhatsApp, y a Google, la matriz de YouTube, sobre unos daños, netamente civil, responsabilidad civil, pero condenando a estas dos Big Tech, grandes empresas tecnológicas, sobre unos daños que habían ocasionado sobre menores de edad, ¿sí? Daños psicológicos, daños mentales, incluso suicidios sobre estas personas. No sé si tuvieron ustedes la noticia. Yo voy a girar sobre esos dos casos para intentar enlazarlos en lo penal. Bueno, precisamente, declaran a Google, a Meta y a Google responsables en un juicio histórico sobre la adicción a las redes sociales. La justicia condena a Meta y Google por provocar adicción a los niños con sus redes. Este tema, a pesar de que Google, Meta y estas empresas grandes tecnológicas se ven envueltas en procesos de responsabilidad en varias jurisdicciones, estas se vuelven un hito histórico por lo que van a significar para el derecho, no solamente en los Estados Unidos, sino también lo que podría significar en nuestras jurisdicciones. El primer caso es KGM versus Meta. El caso gira en lo siguiente, lo quiero explicar. Una niña comienza usando Instagram y YouTube a los 6 años. Ella comienza a desarrollar
unos trastornos mentales que van a estar en lo que es la depresión y la ansiedad, ¿sí? No pudiendo ella responder de otra manera, sino precisamente estando dentro de la plataforma, y si no lo estaba, pues entonces tenía unas consecuencias. Presentan la demanda y han ganado. ¿Qué dicen el jurado? Se construye una plataforma que perjudica la salud mental de una mujer desde los 6 años y hoy tiene 20. No es una casualidad, o sea, ya les explicaré un poco más a fondo, pero el mensaje principal de este caso es que hay un daño en la salud mental por estar en la red o en la plataforma. ¿Cuánto tiempo permaneces tú, cuánto tiempo al día usas tú la red social que más usas? Pero más o menos un promedio de horas. ¿1 hora? No, usted no usa casi eso. A ver. Un perfil mucho más joven. Doctora, ¿usted cuánto tiempo usa su red social favorita? ¿Cuánto tiempo permanece en línea? Shh. Dime. ¿Segura? No, no te creo. 2 horas. Ah, trabaja. Ah, bueno, no, menos mal. Bueno, primero que todo, el caso gira en torno a que se ha causado un daño porque hay un diseño de la misma plataforma que causa un daño en la salud mental de las personas, sobre todo cuando son muy jóvenes. Las plataformas actúan con malicia y responsabilidad a sabiendas del daño potencial en la forma en la que opera precisamente ese algoritmo de esa plataforma, específicamente Instagram, YouTube. Aún así continúan. ¿Por qué creen entonces que está la motivación de continuar sabiendo que se puede ocasionar un daño, pero no importa? ¿Cuál es la motivación? Económicos. La necesidad de los beneficios y los dividendos para la junta de socios. Sin problema. Bueno, lo que les decía, en este caso la víctima ha desarrollado problemas de salud mental como ansiedad, depresión, obsesión por la apariencia física. O sea, el daño viene estructurado a partir de esto. Cuando usted está en las redes sociales, usted comienza, o bueno, no todas las personas son propensas a esto, pero muchas personas, y analicémoslo en la población más joven, los niños, niñas y adolescentes, son muy frágiles y comienzan a tener una deformación en sus emociones, ¿sí? Más ponle tú si de pronto hay un contexto familiar que es ausente, en el cual no tienen un apoyo para poder ser direccionados, sino que quienes terminan siendo sus educadores, pues van a ser precisamente o los mejores amigos o las redes sociales, donde, por ejemplo, hay primero que todo una comparación constante de su cuerpo, de su vida, de sus ingresos, de sus viajes. Entonces usted se siente menos porque entiende que hay un ideal de vida al que quiere llegar, pero que con la manera en la que trabaja o los ingresos que tiene no le es posible, y eso le puede generar una frustración. Las redes sociales hoy en día es la mejor comparación para sentirse usted tan poquita cosa y tan insignificante en el mundo, porque hay tanta gente que está tan bien aparentemente, ¿cierto? Que eso puede generar algún malestar y una decepción propia de lo que yo estoy haciendo y cómo estoy llevando mis cosas. Hay una búsqueda de una validación externa precisamente cuando usted, por ejemplo, no es que esté mal ni muchísimo menos, solamente que el uso que a veces se le puede dar a este tipo de interacciones que en la red puede ser dañoso, porque cuando usted sube una foto, de pronto no sé cómo lo haga, no es que quiero, sí, lo hago porque me gusta, o busca una validación externa a partir de likes. Entonces, si no tienes más de 100 likes, te pones triste porque no me quieren, no me veo bonita, no estoy bien, de pronto, tranquilos, 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 ya nos vamos, a las 8:30, poquito, no, mentiras, mentiras. El ciberacoso, los mensajes de odio, las noticias negativas, estamos expuestos, nosotros exponemos nuestra vida en las redes sociales, porque es que como todo el mundo lo hace, pues precisamente yo también quiero estar en la onda, ¿sí o no? Y no hacerlo, pues como que te genera un rezago. Muchos dicen, si no somos amigos en Facebook, pues no somos amigos en la vida real. Y casi que se vuelve el medio principal o la principal herramienta de donde están todas las interacciones, y no solamente esas, sino pues toda la amplia gama de
redes sociales por las cuales hay unas interacciones muy precisas, ¿cierto? Y tú interactúas más con una persona en una pantalla que cuando la ves, posiblemente ni la saludes y pases derecho. Entonces tu vida, tu entorno social está principalmente hoy en día en un entorno digital. Y estas cosas, o sea, al estar ahí te expones a esos mensajes de odio, desinformación, a ese ciberacoso, a esas noticias negativas que te generan un impacto que tú no te das de cuenta, pero en últimas sí tienen un impacto en tu psiqui. Este me gustó bastante. ¿Vieron esta noticia? Exceso de filtros entorpeció la búsqueda de una mujer en México. Ahí, si ustedes miran bien esta imagen, hay una pequeña diferencia entre lo que, sí, la realidad versus la… Fíjate que no es una noticia aislada por más risa que nos pueda dar, porque este es un síntoma en México, y pues acá también pasará muchísimo, donde usted lo que quiere buscar es esa validación, porque es que usted no se siente bien con su propia imagen. Usted tiene ya una deformación de su imagen donde usted se quiere percibir como una persona que no es, porque no se siente contento, feliz, satisfecho, conforme con lo que hay al frente del espejo. ¿Qué toca hacer? Ponernos filtros. Pero una cantidad de filtros a este nivel, imagínate, ya genera es una disfuncionalidad en la propia percepción de la persona. Seguramente la muchacha lo ve normal, o sea, no tengo problema, o sea, como que qué. Pero fíjate cómo sí se convierte esta noticia, que pues fue todo, porque después se perdió preciso. ¿Y cuál es la foto que tenemos? No esta. No, hubieran usado tal vez el documento de identificación, tal vez. Pero definitivamente así no iba a pasar. El doctor se tomó el atrevimiento de intentar hacerlo. Lo que pide es lo que realmente llega. Ahí está mi disfuncionalidad respecto a mi propia imagen, empezando que si no tuviera gafas me iría de cabeza, de cara, no podría reconocer ni a mi esposa. El scroll, scrollear, no sé si entiendan o sabrán del término, pase, eso es scroll. El desplazamiento continuo de videos, diseñado para ser adictivo, y ya les voy a explicar de dónde viene ese diseño, pero está diseñado para ser adictivo, y déjame decirte que de pronto ustedes me van a confirmar, pero los Reels, y en YouTube que se llama otra vaina, pero son los videos cortos, y obviamente TikTok, son mucho más como que tú quieres estar ahí y permaneces y le das para arriba y para abajo, eso es scrollear, y te engancha, ¿ah? Pero no de pura casualidad. Esto nace a partir de herramientas de psicología conductual y neurociencia. Este es un tema que no voy a tratar acá, pero hoy en día se desarrolla un área del derecho también que se llama neuroderechos, y es que usted en su mente también tiene derecho a poder autodeterminarse y a que no se le manipule sin que usted se dé cuenta. ¿Sí? ¿Cómo lo logran? Vea, esta es una berraquera. Estamos en manos de gente que no le importa precisamente usted cómo se va a sentir o cómo va a estar, no, sino que necesita monetizar a partir de las interacciones que usted tenga con esas plataformas. ¿A partir de qué? Un refuerzo intermitente, efecto tragamonedas. ¿Alguien alguna vez ha apostado en una máquina tragamonedas? ¿Qué es lo que usted piensa una vez hecho una moneda y pierde? Que en la siguiente puede ganar, ¿sí o no? Eso es lo mismo que ocurre cuando usted ve un mal video y espera que de pronto el siguiente, pues es que son tan corticos, y de pronto el siguiente sí, ¿sí? Y eso te engancha y te hace permanecer. Usted no sabe si el siguiente video será aburrido o no, simplemente su cerebro quiere deslizar para averiguar con qué se encuentra. Liberación de dopamina. Pues, la dopamina hoy en día se ha estudiado mucho y se ha hablado mucho, y es que usted recibe unos estímulos encaminados a obtener una satisfacción, un placer, ¿sí? Una recompensa, una motivación. Entonces, ¿cómo lo vemos acá? Un video corto y entretenido genera unas dosis muy pequeñas de dopamina, usted se siente bien, me genera bienestar estar ahí, a pesar de que de pronto la doctora tenga trabajo bastante, no sé, en el juzgado penal del circuito especializado, y la doctora ya pase para arriba y para abajo, no, es que de pronto el siguiente video sí me engancha, ¿sí?
y lo encuentra y seguro que le genera una satisfacción, ¿sí? Estar ahí nos genera satisfacción, por eso continuamos pasando y scrolleando. Sin puntos de parada, no es como pasar la página de un libro, no es como cambiar incluso un canal de televisión o como terminarse de ver una serie, es mucho más sencillo. Esa corta distancia entre bajar y subir, lo que hace es que no le deja tiempo a usted para poder intentar pensar en desconectarse. Es que ya está el video ahí, solo es hacer esto, no más, es muy sencillo. Y obviamente hay una personalización del contenido, entonces hay un direccionamiento del contenido que a usted le llega porque usted está perfilado, ¿sí? Cuando usted interactúa con un chatbot o con una inteligencia artificial y le hace preguntas sobre su trabajo, sobre su carrera, sobre su familia, sobre su salud mental, sobre qué le regala la novia mañana, no sé, ella tiene un perfil de usted. Usted le puede preguntar al GPT o a Cloud o alguna de las que use, dime toda la información que sabes sobre mí y ahí te va a dar un perfil muy concreto, ¿sí? Esa personalización del contenido es uno de los factores más importantes dentro de lo que van a ser las conductas delictivas, ¿sí? Porque una persona que, por ejemplo, prefiere buscar niños porque es un depredador sexual de menores, pues el algoritmo mismo se va a encargar de direccionarlo a perfiles de menores de edad. ¿Cuál es la edad mínima, por ejemplo, en Facebook o en Instagram o en TikTok para poder abrir una cuenta con esas plataformas? 13 años. Sin embargo, los compañeros de mi hijo no tienen 13, tienen 9 y 10 años y tienen Facebook. Entonces, qué curioso, ¿no? Estos son los factores por los cuales ese algoritmo se vuelve adictivo. Estos son los factores por los cuales nuestra ciudadana colega, entonces, en los Estados Unidos demanda a Meta y a Google por volverla adicta, tan adicta al permanecer, a interactuar en estas redes, que generó un trastorno de ansiedad y depresión, y eso fue un daño, y ella tuvo razón y ganó. ¿Sí? Esto lo aplican con todos nosotros, o sea, no hay discriminaciones acá, es lo más igualitario. El otro caso es el Estado de Nuevo México contra Meta, y este es un poco más aterrizado en el entorno penal. Un tribunal de Nuevo México declara a Meta responsable de poner en peligro a menores. La acusan de exponer a menores a depredadores sexuales y deberá pagar $375 millones. Este también, al igual que el anterior, se vuelven un caso hito porque marcan un antes y un después de lo que va a ser la responsabilidad de esas grandes corporaciones, si es que podemos hablar de responsabilidad, pero ya en lo civil sí, ahora en lo penal, ¿ah? Dentro de la comisión de delitos contra menores de edad. ¿Y aquí de qué se trató? Facebook e Instagram ponen en riesgo a niños, niñas y adolescentes al exponerlos primero, dos cosas, a material sexualmente explícito y al dirigir a predadores sexuales al contenido publicado por los usuarios adolescentes. Por los testimonios que dieron ex empleados de esta empresa en el juicio, ellos eran conscientes de que el algoritmo no hacía distinciones respecto a si usted tenía antecedentes de violencia sexual o sí, relacionados con algunos delitos sexuales o estaba catalogado como depredador sexual, no, sino simplemente se le dirigía. Sin embargo, siguió y no les importó porque como necesitaban tener a las personas, tanto a los adolescentes como a los adultos, interactuando todo el tiempo con la plataforma, pues realmente para las ganancias no es relevante que un niño no va, o sea, el perfil de un niño o de un menor de edad vaya a salir dentro de las preferencias o dentro de lo que puede ver un adulto, porque pues como para qué lo vamos a limitar. Ese fue el problema. Aparte de que el contenido explícito, sí, cuando tú ves el reel, te parecen unas sugerencias que tú no sabes de dónde carajos vienen, pero esto viene determinado a partir de lo que entiende el algoritmo usted le gusta, ¿sí? Lo que ocurría en este caso específicamente
es que el mismo algoritmo le proporcionaba visualizaciones a menores de edad de contenido sexual explícito, uno, y después de eso los contactaba, hacía más fácil el contacto de predadores sexuales con esos menores de edad. Únicamente estoy hablando dentro de lo que es la responsabilidad civil y aquí también ganaron esos demandantes. Entonces hay una condena por muchos millones de dólares. Todavía no he dicho nada de lo penal. Estos precedentes son importantes, ¿por qué? Trasladan el debate desde el contenido publicado por terceros, ¿sí?, hacia el diseño algorítmico adictivo, primero, ¿sí?, de las mismas plataformas. Está diseñada para que permanezcas ahí. Y segundo, el tránsito desde la responsabilidad individual, ya lo aterrizo un poco más en lo penal acá con esta frase, el tránsito desde la responsabilidad individual del depredador digital hacia la posible responsabilidad estructural de la plataforma tecnológica, porque se vuelve una herramienta, o sea, no es un sujeto de derecho, no llevamos a Google o a Meta o a OpenAI a una prisión, no, pero se vuelve una herramienta que potencia, que hace más fácil entonces la comisión de los delitos. Entonces la pregunta sería, si potencia el riesgo, y nosotros estamos en una sociedad de riesgos, y entonces usted crea riesgos jurídicamente desaprobados, ¿no tendrían también alguna responsabilidad ya cuando ocurre, por ejemplo, unos actos sexuales violentos a través de entornos digitales? ¿La plataforma que hace posible que ocurra? No sé. Vamos a intentar responder eso. Hay una transición con estos dos casos del paradigma en lo penal, faltó el título, donde el riesgo es creado es individual, la responsabilidad penal es individual, entonces tenemos autores, coautores, dolo, culpa, preterintención, sí, los factores, todo lo que quieras, bien, perfecto, culpabilidad, antijuricidad, a uno en donde el ecosistema tecnológico podría estar diseñando conscientemente, ¿sí?, un contexto criminógeno. Sí, el sistema crea, potencia el riesgo. ¿Cómo se le llama a esos dos elementos? Conocimiento más voluntad. Si ya vieron de pronto en sus clases de penal. Dolo. Perfecto, doctor. Y hay una motivación, los beneficios económicos. Entonces, si lo hemos clasificado así, donde hay un conocimiento, hay una voluntad, hay una conciencia de poder crear ese riesgo y no me importa, ¿no es reprochable ese comportamiento? Definitivamente sí. ¿Y cómo se llama ese factor, ese elemento dentro de la conducta punible? La culpabilidad. Lo van a ver seguramente en el desarrollo de sus clases. El juicio de reproche. ¿Sí? Sabiendo que se puede conducir conforme a derecho, no lo hace. ¿No? Prefiero continuar con el actuar delictivo, sin problema. Las plataformas digitales siguen entonces siendo simples intermediarios o ya participan en la producción del riesgo criminal contra los menores. Intenten responderla a partir del análisis, por lo menos tan pronto, no tan profundo que yo intenté darles, pero para mí sí. La plataforma digital hoy en día no es un actor neutro dentro de nuestras interacciones con la sociedad, no. Si yo te digo que ella es capaz de perfilarte, de saber tus gustos, tus preferencias políticas, quién es tu novia, tu novio, ¿sí?, te quiere tener enganchado, te ha puesto los incentivos para generarte esa satisfacción de estar entonces en cada una de ellas, pues ha perdido ese principio de neutralidad tecnológica y ahora, ¿sí?, a partir de esa motivación del lucro, ha creado un entorno donde el riesgo criminal sobre los menores de edad pues es mucho más alto. Por ejemplo, durante muchas décadas las tabacaleras lo que decían es que ellos solamente vendían cigarrillos y pues que sin problema, que no era ningún daño para la salud. Hoy en día las plataformas, las Big Tech dicen que solo conectan personas, pero como tú te habrás dado cuenta con el tema del tabaco, hoy en día lo que se intenta es desincentivar a partir de altos impuestos el consumo y el tabaquismo. Pero en un momento de la historia lo que se entendía o la defensa de estas empresas es, pero si solamente vendimos cigarrillos,
¿Cuál es el problema? Hasta que se llegaron a comprobar esos efectos nocivos sobre la salud de las personas. Es la misma historia, pero en otra época, ahora para las plataformas digitales y para las grandes empresas tecnológicas, esas grandes corporaciones que son más ricas incluso que algunos estados pobres del mundo. Google es más rico que Bolivia. Imagínate cómo sería entonces una negociación con ellos. El litigio en California y Nuevo México empezó a desmontar esa narrativa donde la plataforma, donde la Big Tech es un agente neutro y ahora sí tiene una responsabilidad, ¿sí? Los jurados concluyeron que Meta y YouTube diseñaron mecanismos deliberadamente adictivos, con dolo, ¿sí? Conocimiento más voluntad, tenían la motivación económica y aún así lo hicieron. Porque es que los jóvenes, los muchachos, pues son una población, un sector de la población que es muy atractivo, o sea, ellos están todo el tiempo, ellos no trabajan. De hecho, en el colegio están scrolleando también. ¿Cierto, doctor? ¿Hace cuánto te graduaste tú? Te ves muy joven. ¿Ponías atención a las clases? ¿O estabas scrolleando? No, mentiras, mentiras, mentiras. Conocían los riesgos implícitos para los menores y aún así priorizaron ese crecimiento y esa monetización de las interacciones, ¿sí? Aquí quiero introducir un término que me parecería importante y es la administración corporativa del riesgo. Hay normatividad desarrollada por las jurisdicciones en cada uno de los países donde intentan atribuir prevenciones políticas encaminadas a evitar los daños principalmente sobre los menores de edad. Pero si nosotros aquí en Colombia implementamos, listo, entonces hay una responsabilidad, por ejemplo, de los padres, de los colegios, de ciertas instituciones, ICBF, hay un consejo, bueno, lo que tú quieras, pero el creador o quien proporciona la plataforma que no está radicado, no tiene domicilio en Colombia, ¿cómo lo pudiésemos llevar a tener esa administración corporativa de ese riesgo? ¿Cómo lo podríamos llevar nosotros a responder? Bueno, faltaría una voluntad política fuerte, pienso que es posible y pienso que sería lo ideal, lo deseable para proteger a los menores de ciertos riesgos que están en la red todo el tiempo. Algunos países como Australia o el Reino Unido lo que están intentando aplicar es un tiempo máximo de permanencia en la red social para los niños y que el celular venga programado de esa forma. Claro, ahí también hay una corresponsabilidad de quienes son los padres o tutores, pero si no se entienden estos riesgos y se ve como algo muy inocente, creo que estamos permitiendo que los delitos sexuales sobre menores de edad tengan la posibilidad de ser ya son los de los más amplios, pero todavía más grandes, que los índices de cometerse, las estadísticas sean disparadas hacia arriba. El algoritmo como posible factor criminógeno, o sea, hace posible el crimen, hace posible ese delito. Por ejemplo, ¿a partir de qué me atrevo a hacer esta afirmación? Hay un scroll infinito, y digo infinito porque usted muchas veces no es capaz de parar, sino hágale, usted está enganchado con la plataforma. Hay una hiperpersonalización, está direccionado el contenido que le están mostrando a partir de sus gustos y preferencias. Hay una detección de vulnerabilidades emocionales, ¿sí? Cuando yo les pregunto, pregúntele al ChatGPT o alguna IA que usted use muy frecuente que le haga un perfil, no todo será una berraquera. De pronto también le diga que usted es un tipo que hace trampa porque copia y pega las preguntas de los exámenes a ver que le diga la respuesta. Podría ser una posibilidad. Maximizan la permanencia, potencialmente exponen menores a riesgos previsibles, ¿sí? Y hay una omisión de control, hay una negligencia al entender los riesgos a los cuales el perfil, primero, la persona que está abriendo la cuenta, segundo, cómo ese perfil es direccionado a adultos, ¿cierto? Que dentro de sus preferencias tienen búsquedas de menores, colocándolos en un riesgo, es decir, el predador sexual ya no tiene la necesidad de estar afuera de un colegio, simplemente espera que el algoritmo le envíe los perfiles para él comenzar a hacer los contactos, hacer el grooming. Configurándose entonces un diseño consciente del riesgo,
Nosotros en el derecho penal hablamos de los riesgos jurídicamente desaprobados. Hay riesgos permitidos. Conducir un carro es un riesgo, pero es un riesgo permitido cuando se hace pues, atendiendo una normatividad y usted no sale de su rol. Entonces usted no se pasa los semáforos en rojo, usted no excede el límite de velocidad, no maneja borracho, usted es una belleza conduciendo. Bien. Sin embargo, como esto es una sociedad del riesgo, hay riesgos que no son permitidos. Este riesgo del que estamos hablando acá definitivamente hasta ahora está siendo identificado. ¿Sí? El propósito mío con esta conferencia no es tener una respuesta de si sí o no, ya, inmediata, sino de que primero atendamos a que existe, ¿sí? De que sobre nosotros mismos también existe ese mismo riesgo y discutirlo, comenzar a hablar cómo podría ser la categorización de estos riesgos corporativos, de esos riesgos conscientes, dolosos entonces en la creación o en el diseño de herramientas tecnológicas para engancharlo a usted, pero exponiéndolo a otra cantidad de cosas en beneficio, ¿sí? De unas ganancias para otras personas, porque o a usted le pagan por los datos que coloca en manos de alguna de estas Big Tech, no. Dime. No, usted no, nada, usted solamente está ahí. Usted le ve como beneficio estar en contacto con todas las personas. La invitación es entonces a analizar cómo estos riesgos que existen, que se están estructurando, estas dos sentencias nos dejan ver, estas dos condenas en los Estados Unidos, en el Tribunal de Los Ángeles y en el de Nuevo México, cómo entonces sí van a tener que responder primero en lo civil y cómo entonces podríamos llevarlo a lo penal. Y si no las vamos a poder meter en la cárcel, porque es que no metes a Google en la cárcel, sí llevarlas a tener entonces, por lo menos en nuestras jurisdicciones, hablar de una responsabilidad corporativa sobre estos riesgos. ¿O es que el menor de los Estados Unidos vale más que el menor de Colombia o de Venezuela o de algún otro país del mundo, siendo que todos tienen la posibilidad de desde el celular acceder? No, y es una corresponsabilidad entonces de una empresa que está en todo el mundo, es una corresponsabilidad global. La discusión cambió entonces, ya no es un adulto que contacta a un menor, sino, la pregunta sería, ¿el propio sistema facilita esos encuentros de riesgo y exposición de menores? ¿Qué creen ustedes? O sea, el adulto no coloca en la caja de búsqueda menores, niños, sino que el sistema se los sale, ¿sí? Ahí se los muestra. Entonces, ¿hay un riesgo de exposición sobre estos niños? Cuando se abre un perfil de un adulto, no necesariamente el niño, pues no estoy tan seguro qué tan rigurosos sean los filtros para que se pueda saber si la persona ha tenido antecedentes por conductas delictivas precisamente sobre delitos sexuales. Tal vez no. ¿Sí? Y si a una persona de estas, o sea, no estoy diciendo que hay penas eternas porque la persona que pues entonces ha purgado los tantos años que le había impuesto el juez, pues ya se entiende resocializado. Sin embargo, hay un principio de precaución, de prevención que también en estos casos, cuando se trata de menores de edad, valdría la pena aplicar, y es que pues no debería volver a tener ningún contacto, ¿sí? Ahora, cuando se abren estas cuentas y demás, no hay ningún filtro que pueda perfilar a una persona como esta. No es que no acceda, no es que se le quite su derecho entonces a expresarse o a autodeterminarse, o no, sino que… Mira que eso, o sea, es muy fácil entonces para un depredador poder estar en la red buscando niños. Ahora, fíjate que a pesar de que esos controles que pueden implementar las plataformas pueden ser, pues, definitivamente como que cuáles son los idóneos, deberían buscar la manera de poder hacerlo. Cuando tú sacas un X, esta sí no permite el fraude de ninguna manera. No estoy diciendo que sea igual porque pues no estás pidiendo plata en ninguna de estas plataformas, pero sí hay unos riesgos inherentes que definitivamente son graves. Cuando usted le piden que se autentique con una prueba de vida, con el documento y demás, pues hay unos riesgos de fraude para la empresa. Aquí también hay unos riesgos que por no ser financieros pues no dejan de ser graves. Por lo tanto, ameritaría que existieran ese tipo de controles cuando usted abre una cuenta, no sé. ¿Existe entonces una forma de responsabilidad corporativa por creación masiva de contextos de victimización infantil? Sí, sí. En los dos casos que les he explicado han dado la respuesta de que sí, definitivamente lo hay. Sí hay una responsabilidad corporativa porque hay unos contextos donde los menores son víctimas.
conocen los patrones de explotación, identifican las conductas peligrosas, ¿sí? Comprenden cómo funcionan sus algoritmos y aún así mantienen esas arquitecturas orientadas a mantener esas interacciones. ¿Motivados por qué? Pues por los beneficios que van a recibir por las interacciones y la permanencia de las personas ahí, olvidando todo lo demás. Los patrones de los menores y de los adultos también, ¿sí? Constituyéndose estas en conductas peligrosas, pero que definitivamente no son observadas por el operador de la plataforma porque no es lo importante o lo prioritario para él. Unas preguntas. ¿Qué ocurriría si la IA recomienda sistemáticamente contenido sexualizado a menores? ¿Habría alguna responsabilidad? ¿Sobre quién? ¿La plataforma responde solo civilmente? O sea, la empresa, el creador, respondería solo civilmente. ¿Dónde termina la libertad tecnológica, la iniciativa empresarial y dónde comienza el deber de protección? No más en el tema de los neuroderechos, por ejemplo. ¿Dónde comienza, hasta dónde va una cosa y dónde comienza, hasta dónde va la libertad de Mark Zuckerberg en cuanto a diseñar herramientas para poder volverse más rico y ofrecernos entretenimiento, y de nosotros como usuarios y de tener entonces unos mínimos de garantías sobre que no se nos esté manipulando y direccionando y colocando en riesgo o a un niño exponiendo a un riesgo, a un peligro? ¿Hasta dónde va ese límite? Estas preguntas no son para ser respondidas necesariamente ya aquí, sino son unas invitaciones a que ustedes lo puedan pensar más adelante si es que prefiere hacerlo así. ¿Puede hablarse de un dolo eventual corporativo? ¿Sí? ¿Quién sabe? ¿No? Usted deja el resultado al azar, prevé el resultado como posible, aún así su ocurrencia o no le vale 5. ¿Podría estar entonces el comportamiento de estas Big Tech dentro de ese dolo eventual? Yo no sé si alguien va a contactar con este menor, pero si ocurre no sería culpa mía. Si ocurre, pues no pasa nada igual. Sí, ojalá no ocurra, sería lo deseable, que no ocurra. Tenemos unas políticas y pues ahí están, qué berraquera, pero ocurre. ¿Eso no sería un dolo eventual? ¿Dejar el azar, al azar, librado al azar el resultado? Tal vez. ¿Qué ocurre cuando la violencia sexual ya no requiere contacto físico ni imágenes reales? Espera, yo no sé si tengo otra diapositiva. ¿Ustedes han visto lo que es una deepfake? Que es la imagen de una persona, o la voz, la imagen, la foto, ¿sí? Y colocada en una IA, pero entonces ahí ya está, por ejemplo, realizando alguna actividad de contenido sexual. Se le ha quitado la ropa, o se le ha, entonces, sí, hay un ataque de contenido sexual, pero la persona no ha sido tocada, la persona, nada, no ha sido mancillada en su integridad física, personal, en su autonomía, pero hay una foto de la persona cometiendo entonces un acto sexual. ¿Eso sería punible? Lo hizo una IA. ¿Podríamos hablar de que eso sería punible? Ya no hay contacto. ¿Debería? ¿Podría? Podríamos intentar buscar en nuestro Código Penal en dónde aplicaría esa conducta. El doctor Jonathan creo que me colaborará más adelante intentando explicar tal vez unos actos sexuales, tal vez, pero faltarían quién sabe qué elementos objetivos del tipo para poder estructurarlo y entonces sea una conducta típica, quién sabe. Pero son situaciones que existen. Un depredador sexual de menores ya no necesita buscar menores, el sistema se los perfila. Y esto no me lo invento yo, esa es la conclusión que se da en el juicio del Estado de Nuevo México contra Meta. La empresa, a partir del algoritmo, permitía que predadores sexuales, ¿sí?, tuvieran contacto con menores de edad a partir de las búsquedas y las preferencias que ellos tenían. Entonces, como la preferencia era esa, se direccionaban perfiles de niños. Ya como a manera de conclusión, el derecho penal es de responsabilidad personal, individual, como ustedes bien lo saben o lo van a averiguar cuando estén en sus clases de derecho penal. Sin embargo, hay una nueva realidad que ofrece unos riesgos sistémicos y unos riesgos algorítmicos, donde nosotros estamos en ellos,
¿sí? Y somos perfilados, somos direccionados, no quisiera decir manipulados, pero posiblemente las decisiones que tomemos no sean tan libres como pensamos, sino que de alguna manera estaremos influidos por algunas cosas. El agresor sigue existiendo, solamente que ahora opera dentro de una infraestructura diseñada primero para captar su atención, ¿sí? Y maximizar las interacciones, ¿sí? ¿Quién cometió el delito? No es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Quién cometió el delito? No es la pregunta, no. Aquí entonces lo que va a importar es quién diseñó el entorno que hizo posible que ese entorno sea rentable y que sea masivo esa victimización. Y a partir de la respuesta de quién, no quién comete, sino quién facilitó las condiciones para que sucediera, comenzar a hablar ya no solamente de la responsabilidad civil, sino cómo pudiese ser calibrada en la responsabilidad penal, si es que se puede hablar de responsabilidad penal en Colombia hacia las personas jurídicas, que no es así. Sin embargo, como les digo, habría entonces la iniciativa, la posibilidad de exigir un deber de corresponsabilidad, de debida diligencia para evitar este tipo de conductas y de riesgos. Dime, doctora. Yo quisiera pensar que sí, bonita la pregunta, me parece pertinente. Yo creo que no debemos ser fetichistas de la ley escrita, pienso que debemos darle, a las normas existentes debemos darle las utilidades ajustadas a los nuevos contextos, pero a partir de derechos fundamentales principalmente. Entonces, a partir de eso, pienso que sí es posible poder presentar acciones y comenzar a mostrar argumentos en favor de unas nuevas visiones, pero a partir de lo que son derechos fundamentales, y después ya vendrán los desarrollos normativos pertinentes para cada una de las cosas, ¿sí? Pero sí, definitivamente sí. Eso depende a quién se lo preguntes. Yo pienso, como te digo y te reitero, doctora, hay que interpretar lo que dice el texto y pienso que el punto de partida es la Constitución y lo que se entiende en derechos fundamentales. Y el tema de los neuroderechos, a pesar de que no se menciona, por ejemplo, tú podrías verlo relacionado, la libertad de pensamiento, y enlazarlo y mostrar entonces cómo es que se te está viendo afectada, sin necesidad de que el desarrollo normativo te diga expresamente que es aquello, esto, lo otro, sino que, claro, eso lo permitiría más adelante, pero en principio pienso que la interpretación parte es de los mismos derechos fundamentales. Bueno, esto es básicamente lo que les quería ofrecer esta noche, espero les haya gustado, al final vienen las preguntas, muchas gracias. Buenas noches. Bueno. Delitos sexuales. ¿Qué han escuchado ustedes de los delitos sexuales? Si yo le comparto una foto o un video pornográfico que me enviaron en una cadena de WhatsApp y lo reenvío, ¿cometo un delito, sí o no? ¿Cómo se llama ese delito? ¿O por qué piensan que es delito? ¿A quién? ¿Y si la persona es mayor de edad, cambia el delito? ¿Y si es menor de edad? Si la persona se dedica a eso, es decir, si es una actividad paga. O si doy mi consentimiento. Y si tengo 15 años,
hasta los 14. Con 15 no deja de ser grave el acceso. Bueno, entonces préstenme atención para que nosotros podamos entender o identificar esa serie de conductas. Pues lo primero que debemos hacer es diferenciar cuando estamos en cada una de esas conductas. Bien. Entonces, en términos prácticos, ¿por qué me gusta a mí hablar de estos delitos? Porque en mi ejercicio profesional, pues los veo todo el tiempo. Y voy a hacer comentarios que son impopulares, pero son muy ciertos. Bien. Entonces, para que usted entienda esto, lo primero que debe diferenciar es entre un acceso y un acto. Debe diferenciar conceptos entre el abusivo o el no abusivo. Debe entender cuándo es consentido, cuándo no es consentido, y debe entender cuándo habrán conductas que se encuadran dentro de lo que se conoce como la explotación sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. ¿Listo? ¿Dónde encontramos eso? En el título 4 del Código Penal, que es cuando ustedes vean penal, y los que ya lo vieron, pues ya lo identificarán de una manera más sencilla, que son los delitos que atentan contra la libertad, integridad y formación sexual. ¿Listo? Son 3 bienes jurídicos protegidos. Y la primera noticia del día: usted puede disponer de su libertad, integridad y formación sexual a partir de los 14 años. Por ende, no todas las relaciones sexuales con menores de 18 años son sancionadas penalmente. Eso es lo primero. ¿Listo? Para que lo tengan presente en los tipos penales que vamos a ver. Acceso carnal. El acceso carnal, que es según nuestro Código Penal, tiene estas 2 acepciones. Usted puede acceder a una persona carnalmente, bien sea porque introduce un objeto diferente a su asta viril, por 2 cavidades, vaginal o anal. Es decir, usted puede introducirle a una persona un objeto diferente al miembro masculino por su cavidad anal y vaginal, no más. Si lo que usted está introduciendo es su pene, su asta viril, lo podrá hacer por la cavidad anal, vaginal u oral. Y ahí define usted qué es un acceso carnal. ¿Qué va a ser un acto sexual? Todo lo que no sea un acceso. ¿Listo? Y ahí es donde entrarán los tocamientos, los famosos tocamientos, o algunas conductas que no necesariamente requieren que haya un tocamiento. Sino, por ejemplo, yo estaba viendo un video pornográfico, vi que entró X persona, lo sentí al lado siendo menor de edad y le dije, mire, eso es un acto sexual. ¿Por qué es un acto sexual? Porque no lo estoy accediendo. Entonces, todo lo que no acceda lo voy a ubicar en un acto sexual. ¿Listo? Y ahí ya tiene usted delimitado la diferencia entre acto y acceso en sus distintas modalidades. Debe diferenciar la palabra violencia. Entonces le va a agregar un adjetivo al acceso o al acto, que va a ser violento. Nosotros normalmente asociamos la violencia con marcas, con desprendimientos, sangramiento, himen roto, etcétera, etcétera. Pero la violencia no solo se ejerce de manera física, hay violencia psicológica. ¿Listo? Entonces, si yo les digo que yo vivo viendo casos en los cuales hay relaciones sexuales no consentidas, en las cuales no hay violencia, usted se va a encontrar con un problema grandísimo, que es cómo voy a probar que esa relación se dio y no fue consentida si no hay marcas de violencia. Y vamos a empezar a hablar del problema probatorio en los delitos sexuales. Y vamos a tener un problema grandísimo en términos de garantías procesales, porque acá en Colombia se aplican figuras jurisprudenciales que violan esas garantías para las defensas, sobre todo cuando se trata de delitos cometidos en contra de menores de edad. Bien, pero eso ya lo discutimos ahorita. Entonces, fíjese que la violencia no es solo el uso de la fuerza.
la amenaza del uso de la fuerza, la coacción física o psicológica, detención ilegal, opresión, abuso de poder, utilización de entornos de coacción. Entonces, si yo le digo, mire, no me saque la piedra y desvístase y acuéstese. Yo no estoy ejerciendo violencia física en contra de esa persona, pero puede que yo le esté utilizando unos entornos de coacción y que la mujer acceda voluntariamente para evitar un daño que posiblemente lo voy a ocasionar yo porque vengo de mal genio. ¿Listo? Entonces, para que luego de esta conferencia salgamos pensando que los accesos y los actos en punto de la violencia no es solo violencia física, la violencia psicológica existe. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos acá 3 capítulos que protegen a las personas que son víctimas de delitos sexuales. En el primero hablar de la violación, relaciónelo con violencia. Entonces van a haber conductas que se cometen violentamente en contra de otra persona. ¿Listo? Acceso carnal, ya sabe cuándo hay acceso. ¿Cuándo es violento? Ya sabe cuándo puede ser violento. Si usted comete un acceso carnal violento, puede ir privado de la libertad entre 12 y 20 años. Acto sexual violento, 8 y 16. Y acá empieza la primera discusión probatoria y práctica. Acto carnal o acto sexual o acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir, tiene de 12 a 20 años si es acceso, 8 a 16 años si es un acto. ¿Cómo coloco yo a una persona en incapacidad de resistir? Drogándola, ¿ok? Emborrachándola. Discapacitada. Listo, drogándola. Yo la drogué. Discapacitada, la accedí estando en esa condición de discapacidad. ¿Es el mismo delito? No es el mismo delito. Una cosa es que yo coloque a la víctima en incapacidad de resistir y otra cosa es que yo abuse sexualmente a una persona en incapacidad de resistir. Una cosa es ponerla y otra cosa es acceder a esa persona que ya se encuentra en una incapacidad de resistir. ¿Listo? Y eso pues variará sobre todo, primero, qué tipo penal le van a imputar a usted, por qué tipo penal lo van a acusar. Y segundo, dependiendo del tipo penal por el cual lo acusen, usted va a buscar las pruebas para defenderse o para acusar. ¿Listo? Entonces no es una discusión de poca monta. Delitos sexuales abusivos. Entonces fíjense que yo en estos tipos penales en ningún momento hice referencia a la edad, sino que le estoy diciendo que hay actos violentos que pueden implicar el acto o el acceso independientemente de su edad. Los delitos sexuales abusivos sí tienen que ver con la edad. Es decir, ¿cuándo se va a considerar que yo cometa un delito sexual de manera abusiva? Cuando lo cometa con menor de 14 años. ¿Por qué con menor de 14 años? Porque de los 14 hacia atrás usted no puede disponer libremente de su sexualidad. De los 14 hacia arriba sí. ¿Listo? Entonces también debe tenerlo supremamente presente. Delitos sexuales abusivos. Entonces si a usted le imputan un acceso carnal abusivo, usted ya sabe que es porque cometió un acceso carnal con un menor de 14 años. Si es de 16 años, ya no va a ser abusivo, va a ser un acceso carnal violento. Pero si fue consentido, va a ser simplemente un acceso carnal que no tiene sanción penal. Entonces debe establecer
cómo demostrar el consentimiento o no. Y eso tiene que ver mucho con las pruebas actualmente. Supongamos que yo me pongo una cita con una persona, X, y acordamos dentro de la conversación que vamos a salir a bailar, que vamos a consumir bebidas embriagantes y que luego nos vamos a ir a sostener relaciones sexuales, ¿cierto? Y no vamos a llevar carro ninguno de los dos porque los dos nos vamos a emborrachar. Sostienen relaciones sexuales y al otro día tiene su denuncia. ¿Por qué? Por un acceso carnal en una persona puesta en incapacidad de resistir porque usted me emborrachó. Y puede pasar. ¿Por qué? Porque usted me emborrachó. ¿Cómo va a probar usted que no la emborrachó, sino que fue algo consentido, que estaba planeado, que los dos consintieron de manera previa, etcétera, 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 con las conversaciones de WhatsApp? Y ahí es donde usted deberá, cuando vea esa materia, indagar más allá de si el WhatsApp es válido o no, porque para los que no saben, el WhatsApp, la captura de pantalla es válida, porque hay una libertad probatoria. Pues más allá de que sea válido o no, pues es cómo se recaudó para que yo pueda decir que eso tiene algo de ilícito en su recaudación. Bien, entonces interésense en cómo se recauda la prueba digital, más allá de si es válida o no, porque ya sabe que es válida. Bien. Listo. Delitos sexuales abusivos. ¿Por qué son abusivos? Porque son con menor de 14 años. Y dentro de este capítulo está el acceso carnal con incapaz de resistir, que es distinto a persona puesta en incapacidad de resistir, ya saben por qué. Bien. Y está este que se les coló ahí, que es un acoso sexual. Los delitos sexuales abusivos, recuerden que no requieren el consentimiento del sujeto pasivo porque se entiende que el menor de 14 años no puede darle el consentimiento respecto a su sexualidad. Entonces no podrá usted decir que es que me dio el consentimiento la niña de 13 años o el niño de 13 años. ¿Qué puede pasar eventualmente? Que ese niño o esa niña de 13 parezca de 20 y que yo me haya confundido y pensé que por su desarrollo físico tenía más de 18 años. Entonces le van a imputar un delito que se llama acceso carnal abusivo, pero usted podrá defenderse diciendo que se presentó un error de tipo. Es decir, usted no sabía que existía un sujeto pasivo con esas condiciones que exige el tipo penal. ¿Cuál es la idea de esta charla? Primero, enamorarlos del derecho penal de alguna manera, separarlos del derecho civil, pero que sean conscientes de que más allá de que yo me aprenda la norma, pues que hay que estudiar cosas de manera práctica, no teórica. ¿Listo? Persona mayor de 14 años puede disponer de su libertad sexual y no tiene ninguna sanción, sin remuneración alguna. Sin remuneración alguna. ¿Por qué? Porque si yo induzco a una persona mayor de 14 años a que ejerza la prostitución paga, eso es un delito independientemente que tenga 14 o 17 años, 13 o los que sea. Entonces, esos delitos estarán en el capítulo de la explotación sexual. Bien. Tengan presente siempre la causal de la ausencia de responsabilidad en estos delitos. Una de las causales de ausencia de responsabilidad es el consentimiento válidamente emitido por el sujeto pasivo. Pasa mucho en el mundo colombiano. Voy a denunciarlo a usted porque usted tuvo relaciones sexuales con mi hija de 16 años. Y va la mamá y denuncia al novio de la hija.
causal de ausencia de responsabilidad, obviamente dependiendo del caso, ¿no? Deberá establecer que no se presentó ningún tipo de violencia en contra de ella. Ahora, nosotros en Colombia tenemos fenómenos bien particulares que impiden el juzgamiento efectivo de estos delitos. ¿Cuáles? Yo tenía 14 años, la niña tenía 13. Eso es un delito. ¿Cuál delito? Acceso carnal abusivo. Y resulta que cuando me van a condenar, esa niña ya no es tan niña, esa niña, aparte de que ya no es niña, es la mamá de mi hijo, y donde se condene a esa niña, dejamos a mi niña chiquita sin mamá y sin papá, porque a mi papito lo van a mandar a la cárcel. Entonces, fíjense las complejidades prácticas que tiene aplicar condenas en estos casos de delitos sexuales. Delitos sexuales abusivos, acceso carnal, actos sexuales, acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir, que es distinto a persona puesta en incapacidad de resistir. Y el acoso sexual cumple con estos requisitos. ¿Ustedes se acuerdan el caso del inspector de policía de Soacha? Con la vigilante. ¿En cuál tipo penal encuadra el comportamiento de él? ¿En el acoso o en el acto? En el video se ve cómo él toma una de las manos de la mujer y se la frota por su pene. Es un acto sexual. Acoso. El acoso en términos probatorios, en materia probatoria, tiene una complejidad bien grande y particular. Y es que el acoso sexual debe ser con fines sexuales no consentidos. Muchas veces se suele confundir el comentario que halaga a que ese comentario que tiene la intención de halagarlo o halagarla se vea con fines sexuales. Entonces yo puedo todos los días decirle lo linda que está y eso no es un acoso sexual. Cosa distinta es que yo le diga, hola todos los días, ¿cuándo me va a aceptar una salida? ¿Cuándo es que vamos a hacer esto y esto y esto? Entonces fíjese que dependiendo del contexto, usted podrá estar inmerso en un delito o no. Y el recaudo de esa prueba debe ser contextualizado. No es lo mismo que yo le aporte a usted un pantallazo donde le diga cuándo nos vamos a ver para esto, a que lo contextualice en toda la conversación y le diga cómo usted me llevó en la conversación a que dijera eso, para incriminarlo a usted. ¿Bien? Esto tiene unas disposiciones comunes. ¿Qué me interesa a mí que les quede de esta conversación? Que muchos agravantes de estos, porque esto lo que busca es agravar las conductas, están descritos en el tipo penal especial. Entonces debe tener presente y especial atención en no agravar cuando el tipo penal describe ese agravante dentro de su descripción típica. Explotación sexual, y acá es donde la mayoría de personas incurren en estos delitos, sobre todo cuando utilizan medios de comunicación para ofertar esos servicios. ESNNA es como se conoce internamente la explotación sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Inducción a la prostitución. Usted induce a una persona a la prostitución cuando trata de convencerla sin violencia de que haga parte del mercado carnal. Usted es un estudiante y tiene un compañero o una compañera que lo invita ¿a qué? A que participe en estas actividades sexuales pagas. Eso es un delito. Inducción a la prostitución. Proxenetismo con menores de edad. Facilita espacios, hace convocatorias. Usted es muy bueno para organizar esas fiestas.
Estímulo a la prostitución de menores de edad. En mi ejercicio profesional con la Secretaría de Gobierno, nosotros hacemos operativos a establecimientos de lenocinio y muchos de esos establecimientos son arrendados. Y resulta que usted no sabía como propietario que había arrendado para que ejercieran actividades de prostitución con menores de edad. Si usted sabe, que normalmente saben, usted está estimulando la prostitución a los menores de edad, porque está facilitando inmuebles para ello. Pornografía con menores de edad. Eso que usted le llega por WhatsApp en los grupitos de compañeros, de exalumnos, etcétera, si lo conserva, está incurriendo en este delito. Este delito es bien particular. En materia de tecnologías de la información, la gente suele ponerle a los Wi-Fi la clave del apartamento. Clave del apartamento 304, 304 o 0000. Y resulta que de su Wi-Fi se cuelgan 6 personas de distintos apartamentos. Y cuando hacen el rastreo de qué persona está visitando páginas con menores de edad, resulta que están conectadas a su red Wi-Fi. Y puede que el abusador esté en el apartamento 504 y llegaron al 303 y sellaron al del 303. ¿Ve? Porque usted no tiene una responsabilidad con la seguridad de su información. Y la seguridad empieza con ponerle clave a su router de Wi-Fi. Utilización de medios de comunicación para ofrecer actividades con menores de 18 años. Y eso tiene que ver con lo que dijo acá el doctor Juan Carlos. Facilitación de medios de comunicación. Hasta ahora en Colombia, pues yo no puedo sancionar penalmente a la persona jurídica, pero sí podré sancionar penalmente al representante legal de esa sociedad que, a sabiendas de lo que está sucediendo, permite su utilización para esos fines. Y en determinados casos, si usted omite denunciar ese hecho delictivo, incurre en una multa. O sea, no pasa nada. El problema probatorio en términos prácticos ocurre con los menores de edad. Normalmente, ¿quién es el único testigo de esos delitos? La víctima, ¿cierto? ¿Y alguien trabaja en la rama judicial? ¿No? ¿No? Bueno, póngale cuidado que resulta que los delitos sexuales con menores de edad, como solo tienen esa prueba, pues usted ve cómo la institucionalidad está volcada a creerle a la víctima del delito sexual. Entonces se le cree, como debe ser, entre comillas, al testimonio de la víctima. Y usted como defensa pocas veces lo podrá controvertir. ¿Por qué? Porque usted le va a llegar en la grabación de lo que dijo el menor. Señora. Y ese es el primer llamado de atención. ¿Por qué es el primer llamado de atención? Porque cuando yo quiero establecer las situaciones de tiempo, modo y lugar, en ninguno de esos 3 eventos estoy averiguando sobre la veracidad, del testimonio del menor. Entonces, esas pruebas están para establecer cuándo, cómo y dónde. No están establecidas para establecer si es cierto, más o menos cierto, lo que está diciendo el menor. Ese es el primer llamado de atención, señora. Medicina legal lo que hace en su dictamen es saber si el relato del menor es coherente. Y como todos los seres humanos, desde pequeños sabemos decir mentiras. Y más o menos por ahí hasta los 11 años entendemos la magnitud de la mentira que decimos, pero no quiere decir que nosotros no sepamos mentir desde pequeños. Entonces el dictamen de medicina legal me va a establecer es si lo que usted me dice tiene cierta coherencia.
y yo busco la coherencia es para convencerlo a usted o para comunicarme bien, no más. Y el examen físico tiene un problema, si no es acceso, sino acto. Señora. Si no sabe, pues no incurrir en ese tipo penal. Técnicamente no. Pero ya después, cuando los vecinos le dicen, oiga, que es que acá hay niñas, normalmente se enteran, porque hay que hacer en la alcaldía donde avisan eso. Siempre hay un ciudadano de bien que dice, mire, acá están entrando menores de edad y se están quedando tantas horas. Y en esos casos está la orden de realizar inspección, vigilancia y control de esos establecimientos por esas quejas frente a menores de edad. ¿Alguien más iba a preguntar? ¿No? Entonces, fíjense que ante esas dificultades probatorias, hay algo que, para mi modo de ver, es violatorio de las garantías de la defensa. ¿Por qué violatorio? Si ustedes me escucharon lo que yo les acabo de decir, pues yo arranqué perdiendo el proceso. ¿Por qué? Porque tengo unos dictámenes que no miden si es verdad o mentira lo que está diciendo el menor, sino si es coherente. Yo no tengo acceso al relato directo de la víctima, no tengo cómo confrontarlo, sino que tengo unas grabaciones y con base en ello tengo que buscar alguna u otra solución y tengo testimonios que eventualmente puede ser el de la madre, por mucho, y no tengo nada más. Entonces la Corte Suprema de Justicia echa mano de dos figuras que son muy loables, pero muy peligrosas. ¿Por qué loables? Pues porque buscan sancionar a un culpable o a un presunto violador. ¿Por qué peligrosas? Porque se supone que en este proceso penal es prueba única y exclusivamente lo que se practica en juicio. Es decir, lo que venga usted y me diga que fue lo que suscribe en ese documento. Pero hay algo que se llama la prueba de referencia. Entonces, a pesar de que usted dijo esto, no lo voy a confrontar en una audiencia porque usted es un menor de edad, entonces vamos a traer lo que usted dijo hace tanto tiempo. Y vamos a partir de que eso es cierto. Y ahora en otros casos, como uno reciente que sucedió, donde procesan a un padrastro por el acceso carnal con su hijastra. La niña termina embarazada. La niña tenía novio. La niña dice en un principio que ese hijo es de su padrastro. Y por eso se le habla el proceso. Llegan al juicio oral y lo que sucede es que la niña, que ya no es tan niña, dice, mi papá no fue el que me accedió, fue mi novio. Mi novio fue el que me convenció para que dijera eso, para que mi mamá no me fuera a regañar porque se supone que yo no tengo relaciones sexuales porque soy muy chiquita. Y tercero, yo no quiero perderte, entonces vamos a decir que fue mi papá. Entonces, ¿qué tiene usted en términos prácticos? Tiene la retractación que hace en juicio la víctima y tiene la prueba inicial que fue la declaración por la cual se abrió el proceso penal. Entonces tiene una donde me dice que sí y otra donde ella viene y dice que no con todos los elementos. ¿Qué hizo la fiscalía? ¿Y qué hizo el juez? Vamos a traer algo que se llama un testimonio adjunto. Entonces, ¿qué es ese testimonio adjunto? Eso que ella dijo al comienzo, que fue lo que recaudó el psicólogo al momento de recibir la noticia, téngalo en cuenta para este proceso. Y no le pare tantas bolas a lo que ella acabó de decir acá en juicio. ¿Qué hace el juez? Sí, yo le voy a dar más validez a lo que dijo al comienzo y lo voy a condenar por lo que dijo al comienzo. Entonces trajo un testimonio adjunto para condenar a una persona. ¿Qué hace el tribunal? Sí, señor, muy bien. Testimonio adjunto, confirme. Casación. Un momentico.
usted tiene que hacer un estudio periférico de los delitos sexuales, sobre todo cuando hay menores de edad. ¿En qué consiste el estudio periférico? En que como yo soy consciente de la dificultad probatoria que tiene estos procesos, porque solo tengo una víctima que es la declarante y normalmente no va a ir a declarar, pues eche mano de otras pruebas. Daño psíquico que haya sufrido el menor, cambio comportamental, características físicas del lugar en el que ocurrió la agresión, verificación de si la víctima o victimario tuvieron posibilidad de encontrarse a solas, actividades realizadas por el sujeto para quedar a solas con la menor, número de contactos y la naturaleza de los contactos, por qué no fue percibido por otra persona. Y esto en términos prácticos, ¿qué implica? Que desde que me llega la noticia, pues yo no solo ponga a una persona que recaude la entrevista, es decir, que la comisaría de familia pongan a un contratista a entrevistar al niño y que llenen unos espacios en blanco y que me digan, sí, el niño posiblemente fue abusado. Implica que usted dentro de esa labor inicial y primigenia, pues establezca todas estas cosas para evitar el desgaste del aparato judicial. ¿Por qué? Porque usted, condenado en primera, condenado en segunda, usted ya tiene la chapa de violador hace rato. Y así la Corte Suprema diga que usted es inocente, usted ya quedó como un violador. Entonces, ¿qué tiene? Desgaste judicial, una demanda administrativa y un perjuicio a su buen nombre que nadie le va a resarcir. Entonces, si el aparato judicial, cuando me refiero a aparato judicial hablo de todas las entidades públicas, cumplen con esto desde una primera medida, pues yo no cometo tantas injusticias. Entonces no se trata de que Jonathan defienda a todos los violadores de niños, se trata de que si vamos a condenar a un violador de niños, lo condenemos bien. ¿Por qué? Porque yo quisiera que a mí me defendieran de la misma manera en que yo estoy defendiendo, garantizando que se respeten estas cosas mínimas. Señora. Yo trabajé en Caipas, en abuso sexual con menores de 14 años, Sí. en bienestar familiar, y realmente hay muchos casos gravísimos, pero hay cosas de lo que su merced está diciendo que es verdad. Entonces, si hay mujeres malas, de verdad malas, que manipulan los niños para que digan cosas de que los cogieron, los tocaron, los condenan, todo, y a veces pasan 5, 6, 7 años, y ellos en el juez van y dicen que es mentira porque la mamá les dijo que dijeron. Exactamente. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el problema judicial que uno nota normalmente? Y pasa sobre todo allá, que nadie quiere asumir la responsabilidad de yo dejé libre a un violador. Entonces, ¿qué hago yo? Pues yo lo que voy a hacer es imputarlo y que decida el juez. ¿Y el juez qué va a hacer? Yo no me voy a ganar la chapa y dejar suelto a un violador, lo voy a condenar. Y el tribunal ¿qué va a decir? Yo tampoco, porque es que está en juego mi buen nombre como magistrado. Yo le voy a confirmar que sea la Corte la que se dé la pela. Y eso es gravísimo. ¿Ve? Porque es que usted en cualquier momento, y pasa con bastante frecuencia, sobre todo un abuelito suele jugar con sus nietos o con su nieta a tirarla hacia lo alto. Entonces la alza con una mano, la sube en la rodilla, le hace así, y resulta que en una de esas se le rompió el himen a la niña. Y tenemos una prueba en que hay un himen roto de una niña de 5 años. ¿Quién fue? ¿Con quién se la pasa? Con el abuelo. ¿A quién vamos a culpar? Al abuelo. ¿Qué quisiera yo que sucediera? Que mi papá, que es el abuelo de la niña, cuando llegue a un proceso, pues lo primero que haga el fiscal es verificar esta serie de cosas. Hay un cambio comportamental de la niña, tiene rechazo hacia el abuelo. Hay posibilidades de que el abuelo la haya abusado porque se quedó sola o solo con el niño. Entonces, si esto se hace desde el comienzo, pues yo de entrada puedo establecer si sí o si no debería ir a juicio con esa persona. Otra problemática práctica de estos delitos. Estos delitos, como ustedes saben, no tienen subrogados penales.
Entonces, técnicamente, ¿qué me están diciendo a mí? Entonces, si a mí me dicen, Jonathan, usted lo vamos a procesar porque usted violó a un niño, y yo por dentro sé que lo violé, pero me dicen, independientemente que usted diga hoy que lo violó, lo diga en 5 años, la pena va a ser la misma. ¿Qué voy a hacer? Me voy a juicio. Y puede que en 5 años cambie algo el testimonio de la víctima, que en 5 años yo ya logré enamorarme de esa persona. Entonces, para Jonathan Delgado deberían existir figuras que traten de propiciar la aceptación de cargos con ciertos beneficios para los violadores de menores de edad, no con la misma rebaja de un adulto, digo, para un delito normal, pero sí con cierto beneficio que me permita a mí no desgastar el aparato judicial y no revictimizar, porque si hoy me dijeron eso, a los 6 años cuando me condenen va a aparecer otra vez la foto del niño de hoy, diciendo que en 6 años lo condenaron. ¿Quién era él? No, el que violaron hace 5 años. Eso es revictimizar. Entonces la revictimización no es solo, de hecho, lo que se entiende por revictimización no siempre es revictimización. ¿Qué es revictimización? Es que las instituciones sometan a trámites innecesarios a las personas. Revictimizar es, ¿a qué viene? A que me tomen una prueba. ¿Prueba de qué? Por acceso carnal. ¿A qué viene dentro de 15? A que me tomen otra prueba. ¿Por qué? Porque es que la primera quedó más o menos bien tomada. Eso es revictimizar. Revictimizar no es que yo tenga derecho a confrontar a la persona que está diciendo que yo la violé. Eso es un ejercicio legítimo de la defensa, a confrontar la prueba de cargo. ¿Listo? Entonces, hay estos retos para los delitos sexuales y en materia de nuevas tecnologías es aún más complejo, sobre todo porque cuando ustedes tengan la oportunidad de defender estos delitos, les aseguro que van a tener que configurar ustedes las pruebas antes de ir a denunciar. Entonces, yo sé que él me accedió. ¿Qué prueba tiene? Ninguna. ¿Cuál va a ser el resultado si no hay prueba? Su testimonio. Pero no creo que sea tan cierto su testimonio. ¿Qué tiene que hacer? Producir la prueba. ¿Cómo lo va a hacer normalmente? Con conversaciones de WhatsApp. Yo no quería, pero me obligaste. Entonces, fíjese que ese testimonio se vuelve más o menos creíble cuando yo le adjunto a ese testimonio una conversación de WhatsApp donde él dice que no quería, pero que yo la obligué. ¿Ve? Entonces, las nuevas tecnologías se volvieron necesarias en materia probatoria. ¿Listo? Esto tiene de largo como de ancho muchas cosas, sobre todo en materia probatoria. Y no es solo nuevas tecnologías, es también psicología del testimonio. Por lo que le digo, no hay ninguna prueba y no hay ninguna institución que me establezca desde un comienzo si lo que usted dice es verdad o no, sino solo si es lógico el relato. Y yo como buen abogado pues soy lógico para decir mentiras. Pero usted no sabe si es mentira o no, solo sabe que es lógico lo que está diciendo. ¿Bien? Entonces, enlazado con lo que nos trajo a colación el doctor Juan Carlos, habrá y llegará el momento en el que nosotros nos alineemos con la postura internacional en la que va a llegar una responsabilidad penal para la persona jurídica, y mientras eso sucede, pues hay que propender porque los representantes legales y las personas que intervienen directamente en ello, pues paguen por las conductas delictivas que cometen de manera dolosa y culposa en ciertos casos, porque estos delitos se cometen a título de dolo y a título de culpa. Entonces la mamita o el papito que es negligente puede que también cometa unos delitos de carácter sexual a título de imprudencia. Y básicamente será como el abrebocas, sobre todo para penal, para que lo vean con más ganas y para que se interesen en temas diferentes a lo que ustedes encuentran en un libro normal. Dolo, culpa, preterintención, que si es válido, que si no es válido, etcétera, etcétera, etcétera. Señora.
¿Listo? ¿Claro eso? ¿Claro? ¿Les queda más despejado el camino para identificar los delitos sexuales? Ya saben cuándo usted puede ser un abusador o un abusivo, y qué configura acoso y qué no, y que hay que tener cuidado con las redes sociales, con lo que se comparte. ¿Listo? Muchas gracias por la atención. Bueno, doctores, ya en esta última parte, si tienen a bien alguna pregunta para alguno de los dos ponentes, por favor. Si no es así, entonces damos por terminado el evento agradeciendo su presencia. Muchas gracias. Buenas noches.